replantearnos todos esos aspectos. Así también hemos visto la importancia del proceso de enfermería, que debemos conocer más a la enfermería antes que el proceso. Si no conocemos a la enfermería antes que el proceso, entonces podemos llegar a un peligro de tecnificar lo que viene a ser la profesión como tal. Entonces, veamos un poco lo que es la precisión diagnóstica. Hemos visto nosotros la visión más amplia de enfermería, conocer la enfermería antes que el proceso enfermero, partir de ese punto para poder diagnosticar. No podemos hacer un diagnóstico enfermero si antes no planteamos nosotros el contexto de la enfermería más allá de lo que usted está conociendo, más allá de lo que en el proceso de formación hemos ido aprendiendo, mucho más allá de las respuestas comunes y corrientes que se pueda dar sobre enfermería. Enfermería es disertarlo, hablarlo en la pasión, en lo que corresponde a un hecho científico, metodológico, entre otros. Entendiendo eso, hemos visto y también nos va a servir para poder tener una amplitud de lo que vamos a ver en esta temática el día de hoy, es que el proceso de enfermería se desarrolla pues primariamente en sus 5 fases. Si bien es cierto, estas 5 fases de la metodología del proceso enfermero no es una forma rígida como tal, no es que pases de valoración a diagnóstico y de diagnóstico a planeación, sino que viene a ser un proceso de traslape, como hemos dicho, un proceso dinámico, vivo, en las cuales si es que tienes que, estando en la fase de diagnóstico, necesitas pues tener mayores datos, entonces regresas hasta valoración. Si tienes ya estando en planeación, necesitas confirmar algunos detalles, pues regresas al diagnóstico y puedes replantear de una forma mucho más cíclica. Esto es mucho más dinámico, el proceso como tal es mucho más dinámico. Ahora, hemos visto dentro de este proceso de enfermería, estas fases como tal, pues se distinguen en relación a lo que hemos aprendido, de lo que es valoración, diagnóstico, planeación, implementación y evaluación. Hemos visto la importancia de que esto es cíclico, sí, pero empieza con la teoría. Iniciar el proceso sabiendo en qué teoría nos aplicamos. Querer hacer un diagnóstico de enfermería sin conocer en qué base teórica estoy planteando, sustentando todo mi proceso de enfermero, simplemente viene a ser un hecho netamente tecnicista. Un proceso de enfermería, un diagnóstico de enfermería, sin conocer al menos una de las teorías, o en todo caso, como alguien mencionó por allí, uno de los teóricos que hace de la enfermería como tal, entonces nos hace simplemente un hecho tecnicista. Entonces es importante esto, es importante conocer teorías, ciencia y conceptos y de ahí hacer una buena valoración. El día de ayer hemos visto la importancia pues de este método de valoración para llegar recién a un diagnóstico de intervención. Entendiendo eso, es importante mencionar que cuando hablamos del proceso de enfermería como tal, o cuando hablamos ya del diagnóstico, no es que exista un buen diagnóstico, no es que exista un diagnóstico correcto, no se debe de seleccionar el diagnóstico. En el proceso de enfermería, cuando hablamos de la enfermería como tal, es importante hacer la mención de que cuando nosotros conocemos, cuando nosotros comprendemos, cuando nosotros identificamos todo ese razonamiento clínico que nos lleva a poder tener un diagnóstico o poder concluir en un diagnóstico o un problema, entonces no estamos hablando de que es un buen diagnóstico, sino que es una precisión diagnóstica, porque no existe el diagnóstico correcto. No es que alguien tenga correctamente un dolor agudo, no es que tenga alguien correctamente una ansiedad o correctamente un patrón respiratorio ineficaz,
sino que es una precisión diagnóstico. Se precisa, se llega a poder identificar clínicamente cuál es ese problema. Se lleva a identificar bajo un razonamiento, un pensamiento crítico, repetimos, para poder llevar a una precisión diagnóstica. Uno de los grandes problemas que suceden en este camino de hacer un buen proceso de enfermería en diferentes instituciones y en la profesión como tal, viene a ser el querer seleccionar un diagnóstico. Es decir, el paciente le miramos y decimos, bueno, está llorando, está quejumbroso, inmediatamente, dolor agudo, ¿correcto? ¿Por qué? Porque selecciona allí a ver qué diagnóstico le pongo, y quizás muchas veces sin saber qué implica ese diagnóstico, le aplicamos nosotros esa etiqueta diagnóstica. Recuerde que ese razonamiento clínico, ese razonamiento crítico que usted tiene, es necesario que parta desde una base cognitiva previa, parta desde una fisiología, desde una anatomía, de un concepto social, psicológico, propio de la teoría de la enfermería que pueda entenderse, para aplicar el razonamiento clínico y llegar a esa precisión. Veamos un poco. Hemos hablado nosotros del razonamiento clínico. ¿Y qué nos habla de ello cuando hablamos de razonamiento clínico? Es que entendamos nosotros que que la ciencia de enfermería, si bien se enfoca hacia el contexto del cuidado, pero es necesario que en la base del entendimiento de la fisiología, en la base del entendimiento de la anatomía, de la psicología, entre otros conocimientos que se requiere, tiene que aplicarse la ciencia propia de la enfermería. Si no entendemos ello y no entendemos la ciencia de enfermería, no vamos a poder llegar al diagnóstico como tal. ¿Cómo podemos llegar nosotros al diagnóstico? Hay que entender, y eso lo dijimos el día de ayer, que el proceso enfermero es un proceso mental. Usted está haciendo proceso de enfermería. Usted cuando llega a su servicio comienza a valorar, a observar su medio y dice, voy a trabajar de esta manera. Dice, voy a estar en este marco de trabajo el día de hoy. Entonces, cuando sucede ello, lo que usted está haciendo es planeando a partir de una percepción o de una conclusión en relación a lo que va a trabajar. Vamos a suponer que usted llega al servicio y dice, ¿sabes qué? Hoy día me ha tocado un grupo de trabajo un poco difícil. Un grupo de trabajo, pues, que en su entorno laboral le es un poco tedioso, tormentoso, como lo quiera llamar. Entonces, usted se plantea un esquema. No es que usted se va a regresar a su casa, sino que va a continuar laborando, pero usted, bajo la conclusión que está teniendo, usted va a decidir quizás mejorar ese entorno, ese ambiente, o quizás pues plantearse el esquema de permanecer y continuar y sobrevivir en ese entorno que puede ser tedioso. O simplemente ver y coordinar para que pueda estar en otra área. Diferentes opciones que pueda tener, pero todo va a ser basado en un qué voy a hacer. Ese qué voy a hacer viene a ser el contexto de la planeación y la implementación. En la evaluación inicial, nosotros vamos a tener la recolección de datos. Después de esa recolección de datos,
vamos a tener el análisis de esos datos. Eso lo vimos ayer. El agrupamiento de la información, la identificación del patrón. Y de ahí vamos a identificar ese diagnóstico potencial. Vamos a tener una precisión diagnóstica. Posterior, vamos a hacer una evaluación detallada. Confirmamos, refutamos el diagnóstico y terminamos priorizando el diagnóstico. Veamos nosotros rápidamente. El diagnóstico de enfermería que va a aportar a una enfermería basada en evidencia, viene a ser un ensayo clínico en realidad en una respuesta humana a las condiciones de salud, los procesos de la vida o la vulnerabilidad ante tales respuestas de un individuo, una familia, un grupo o una comunidad. Eso es un concepto del diagnóstico enfermero según NANDA Internacional 2013. ¿Cuáles son las partes de este diagnóstico? Todo diagnóstico enfermero tiene un descriptor o modificador. Tiene un foco o concepto clave. Excepcionalmente, podría haber algunos diagnósticos con una sola palabra, tal como, por ejemplo, la ansiedad. Pero bien, ¿qué es entonces este concepto? ¿Qué queremos decir con este concepto cuando hablamos del diagnóstico enfermero? Es un ensayo clínico. ¿Por qué está subrayado? Porque cuando usted se va a laborar, lo que usted hace es prácticamente un ensayo clínico. Lo que usted hace es diagnosticar, identificar un problema. Es como la historia clínica, es como los registros de enfermería. Usted hace como si fuera una mini tesis. ¿Acaso en la tesis de enfermería o en la tesis cuando usted sustentó su grado, sea en la maestría, sea en la especialidad, usted no hizo recolección de datos? ¿Usted no utilizó instrumentos para hacer una recolección de datos como trabajo en campo? Sí lo hizo. Eso es la valoración. Y también usted tuvo un, un registro, un planteamiento de un problema. Y eso viene a ser la conclusión. Eso viene a ser el diagnóstico enfermero. Eso viene a ser el juicio clínico. Entonces, ese problema viene a ser el diagnóstico de enfermería. ¿Y de ahí qué hizo? De ahí usted se planteó un esquema de cómo aplicar un trabajo en campo, que quizás en un estudio de comparativo, usted quizás ha modificado uno de los sujetos y ha comparado con otro grupo de estudio, usted ha trabajado, usted se ha ido, ha hecho un trabajo de campo, ha trabajado directamente con la persona o sujetos de investigación. De igual manera, usted en su turno llega, hace una valoración, recopila datos, usted va a valorar al paciente, utiliza un instrumento de valoración, como por ejemplo una escala visual análoga, como por ejemplo una escala de Glasgow, o capaz está en pediatría, un test de Capurro, o capaz está, digamos, en sala de operaciones, una puntuación de Aldrete, entre otros. Pero son instrumentos que me van a dar un valor para yo poder tener un diagnóstico como tal, un diagnóstico propio de enfermería. Saber es que el proceso de enfermería se desarrolla pues primariamente en sus 5 fases. Si bien es cierto, estas 5 fases de la metodología del proceso enfermero no
traslape, como hemos dicho, un proceso dinámico, vivo, en las cuales si es que tienes que, estando en la fase de diagnóstico, necesitas pues tener mayores datos, entonces regresas hasta valoración. Si tienes ya estando en planeación, necesitas confirmar algunos detalles, pues regresas al diagnóstico y puedes replantear de una forma mucho más cíclica. Esto es mucho más dinámico, el proceso como tal es mucho más dinámico. Ahora, hemos visto dentro de este proceso de enfermería, estas fases como tal, pues se distinguen en relación a lo que hemos aprendido de lo que es valoración, diagnóstico, planeación, implementación y evaluación. Hemos visto la importancia de que esto es cíclico, sí, pero empieza con la teoría. Iniciar el proceso sabiendo en qué teoría nos aplicamos. Querer hacer un diagnóstico de enfermería sin conocer en qué base teórica estoy planteando, sustentando todo mi proceso de enfermero, simplemente viene a ser un hecho netamente tecnicista. Un proceso de enfermería, un diagnóstico de enfermería, sin conocer al menos una de las teorías, o en todo caso, como alguien mencionó por allí, uno de los teóricos que ya se de la enfermería como tal, entonces nos hace simplemente un conceptos y de ahí hacer una buena valoración. El día de ayer hemos visto la importancia pues de este método de valoración para llegar recién a un diagnóstico de intervención. Entendiendo eso, es importante mencionar que cuando hablamos del proceso de enfermería como tal, o cuando hablamos ya del diagnóstico, no es que exista un buen diagnóstico, no es que exista un diagnóstico correcto, no se debe de seleccionar el diagnóstico. En el proceso de enfermería, cuando hablamos de la enfermería como tal, es importante hacer la mención de que cuando nosotros conocemos, cuando nosotros comprendemos, cuando nosotros identificamos ese razonamiento clínico que nos lleva a poder tener un diagnóstico o poder concluir en un diagnóstico o un problema, entonces no estamos hablando de que es un buen diagnóstico, sino que es una precisión diagnóstica, porque no existe el diagnóstico correcto. No es que alguien tenga correctamente un dolor agudo, no es que tenga alguien correctamente una ansiedad o correctamente un patrón respiratorio ineficaz, sino que es una precisión diagnóstico, se precisa, se llega a poder identificar clínicamente cuál es ese problema. Se lleva a identificar bajo un razonamiento, un pensamiento crítico, repetimos, para poder llevar a una precisión diagnóstica. Uno de los grandes problemas que suceden en este camino de hacer un buen proceso de enfermería en diferentes instituciones y en la profesión como tal, viene a ser el querer seleccionar un diagnóstico, es decir, el paciente le miramos y decimos, bueno, está llorando, está quejumbroso, inmediatamente, dolor agudo, ¿correcto? ¿Por qué? Porque selecciona allí a ver qué diagnóstico le pongo, y quizás muchas veces sin saber qué implica ese diagnóstico, le aplicamos nosotros esa etiqueta diagnóstica. Recuerde que ese razonamiento clínico, ese razonamiento crítico que usted tiene, es necesario que parta desde una base cognitiva previa, parta desde una fisiología, desde una anatomía, de un concepto social, psicológico, propio de la teoría de la enfermería que pueda entenderse, para aplicar el razonamiento clínico y llegar a esa precisión. Veamos un poco. Hemos hablado nosotros del razonamiento clínico. ¿Y qué nos habla de ello cuando hablamos de razonamiento clínico?
es que entendamos nosotros que que la ciencia de enfermería, si bien se enfoca hacia el contexto del cuidado, pero es necesario que en la base del entendimiento de la fisiología, en la base del entendimiento de la anatomía, de la psicología, eh, entre otros conocimientos que se requiere, usted cuando llega a su servicio comienza a valorar, a observar su medio y dice, voy a trabajar de esta manera. Dice, voy a estar en este marco de trabajo el día de hoy. Entonces, cuando sucede ello, lo que usted está haciendo es planeando a partir de una percepción o de una conclusión en relación a lo que va a trabajar. Vamos a suponer que usted llega al servicio y dice, ¿sabes qué? Hoy día me ha tocado un grupo de trabajo un poco difícil. Un grupo de trabajo, pues, que en su entorno laboral le es un poco tedioso, tormentoso, como lo quiera llamar. Entonces, usted se plantea un esquema. No es que usted se va a regresar a su casa, sino que va a continuar laborando, pero usted, bajo la conclusión que está teniendo, usted va a decidir quizás mejorar ese entorno, ese ambiente, o quizás pues plantearse el esquema de permanecer y continuar y sobrevivir en ese entorno que puede ser tedioso. O simplemente ver y coordinar para que pueda estar en otra área. Diferentes opciones que pueda tener, pero todo va a ser basado en un qué voy a hacer. Ese qué voy a hacer viene a ser, viene a ser el contexto de la planeación y la implementación. En la evaluación inicial, nosotros vamos a tener la recolección de datos. Después de esa recolección de datos, vamos a tener el análisis de esos datos. Eso lo vimos ayer. El agrupamiento de la información, la identificación del patrón. Y de ahí vamos a identificar ese diagnóstico potencial. Vamos a tener una precisión diagnóstica. Posterior, vamos a hacer una evaluación detallada. Confirmamos, refutamos el diagnóstico y terminamos priorizando el diagnóstico. Veamos nosotros rápidamente. El diagnóstico de enfermería va a aportar a una enfermería basada en evidencia, viene a ser un ensayo clínico en realidad en una respuesta humana a las condiciones de salud, los procesos de la vida o la vulnerabilidad ante tales respuestas de un individuo, una familia, un grupo o una comunidad. Eso es un concepto del diagnóstico enfermero según NANDA Internacional 2013. ¿Cuáles son las partes de este diagnóstico? Todo diagnóstico enfermero tiene un descriptor o modificador. Tiene un foco o concepto clave. Excepcionalmente, podría haber algunos diagnósticos con una sola palabra, tal como, por ejemplo, la ansiedad. Pero bien, ¿qué es entonces este concepto? ¿Qué queremos decir con este concepto cuando hablamos del diagnóstico enfermero? Es un ensayo clínico. ¿Por qué está subrayado? Porque cuando usted se va a laborar, lo que usted hace es prácticamente un ensayo clínico. Lo que usted hace es diagnosticar, identificar un problema. Es como la historia clínica, es como los registros de enfermería. Usted hace como si fuera una mini tesis. ¿Acaso en la tesis de enfermería o en la tesis cuando usted sustentó su grado, sea en la maestría,
sea en la especialidad, usted no hizo recolección de datos, usted no utilizó instrumentos para hacer una recolección de datos como trabajo en campo. Sí lo hizo. Eso es la valoración. Y también usted tuvo un registro, un planteamiento de un problema. Y eso viene a ser la conclusión. Eso viene a ser el diagnóstico enfermero. Eso viene a ser el juicio clínico. Entonces, ese problema viene a ser el diagnóstico de enfermería. ¿Y de ahí qué hizo? De ahí usted se planteó un esquema de cómo aplicar un trabajo en campo, que quizás en un estudio de comparativo